Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este vuestro canal, El Rincón de los Coches. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Disculpar, estos días he estado muy liado, no he podido hacer ningún vídeo. Bien, hoy hablaremos de un coche que tuve en mi poder y que, bueno, os explicaré ahora mismo el qué del coche, ¿no? Bueno, el coche se trataba de un BMW, el 320i, carrocería E46, de 170 caballos. Era un restyling ya, que antes era 150 caballos, cuando le hicieron el restyling pasó a ser un 170 caballos. Bien. El mío era concretamente con el Paqueme y bueno, eso, un 320i, gasolina, 6 cilindros, como todos sabréis, a partir del 318 ya empiezan a ser 6 cilindros en línea todos los BMWs estos, los E46. Vale. Bueno, yo me lo compré muy ilusionado, semi, por 2 kilómetros. Y nada, me di cuenta, pues, al cabo de tenerlo creo que me lo dieron un martes o un miércoles, y ese fin de semana yo me fui a casa de unos familiares a comer, y resultó ser que, bueno, que viniendo, nada más salir de la Mella del Vallés, saliendo de allí, se me enciende la luz del aceite. Y digo, pero bueno, ¿esto qué es? A ver, era un coche relativamente, digamos, de alto standing, ¿no? Como aquel que dice. Bueno, de alto standing tampoco porque era un Serie 3, ¿no? Pero bueno, el que tenía un Serie 3 en aquella época no tenía un mal coche tampoco, digamos. Pero bueno, me paro en una gasolinera, miro el nivel de aceite, veo que la varilla pues está bajo al nivel. Bueno, yo lo había hecho ya desde que me lo dieron unos 600 kilómetros, una cosa así. Me había cargado un depósito más o menos de gasolina. Eh, nada, veo eso, le pongo aceite y tiro. Bueno, al cabo de una semana y media estábamos con las mismas. Otra vez aceite, me marcaba. Saco la varilla, se había bebido aceite. Bueno, entonces empecé a controlarlo, qué es lo que le echaba cada 1000 kilómetros. Bien, ese coche tenía un consumo de aceite, esa unidad en concreto. No digo que todos los 320i tuvieran el consumo de aceite, yo hablo de mi experiencia, porque aquí estamos hablando de la experiencia mía de cada coche que he tenido, ¿vale? Sobre mi experiencia. Evidentemente, seguramente no consumirían aceite los otros, pero el mío dio la casualidad que sí consumía bastante aceite. Bien, a lo que vamos. ¿Cuánto consumía exactamente de aceite este coche? Este coche me estaba haciendo un consumo de aceite de cada 1000 kilómetros 1 litro clavado de aceite. O sea, una desproporcionalidad total en cuanto a aceite se refiere. Yo no había tenido en mi vida un coche y llevaba ya unos cuantos antes que ese y nunca había tenido un coche que me chupara 1 litro de aceite. Bueno, me lo miraron, no sé qué, me dijeron que era normal, que me ponían un líquido en el motor para que chupara menos, que el líquido era una película que se hacía. Digo, sí, la película que me estáis contando, pero bueno, es igual. Total, que cuando vi el percal, pues a la que pude, no os voy a engañar, me cambié de coche otra vez. O sea, lo tuve 6 meses el coche, porque es que tú cogías, ibas de aquí a Madrid, salías de Barcelona a Madrid, por ejemplo, o ibas te estabas en Toledo, te venías de Toledo a Barcelona, antes de que llegases a Barcelona, saliendo de Toledo, habiéndole puesto aceite y habiendo puesto el nivel a su máximo, ya te marcaba aceite otra vez. Era una pasada lo que marcaba aceite ese coche. Vale, eso por un lado. Rendimiento. Un rendimiento bastante bueno, ¿eh? Un coche prestacional.
era buen rendimiento el coche. Tenía mucha fuerza, en subidas, incluso según qué subidas arrancabas hasta en tercera, siempre jugando con los pedales, evidentemente, pero y no que fuera una subida así tampoco, sino una subidita, ¿vale? Arrancabas en tercera, si casi te parabas, si embragabas y eso, arrancabas en tercera. Tenía mucho paramotor, eso sí que lo recuerdo, y eso sí que es una cosa buena a destacar de ese coche y de ese motor en concreto, ¿vale? ¿Qué más? Consumos, ahí viene lo bueno. A ver, haciéndole una conducción normal, respetando todo, todos los discos que por ahí que nos encontramos y todo lo que ya hablamos un día de los 120 y todo eso, pues bueno, te hacía un consumo de 9 y medio, 9,4, 9 y medio, 9,4, 9 y medio, vale. Como te pesara un poco más el pie un día, ojito, ojito, que se notaba eso, se notaba. Claro, estamos hablando de un motor 6 cilindros de 170 caballos. Bien, y 5 velocidades, no llevaba sexta, eran 5 velocidades. Bien, aquel coche como le pisaras un poquito, solo un poquito, ya no me hablo de descabellarte aquí ir a 200, ni mucho menos porque tampoco soy partidario de ir a esas velocidades, ¿vale? Pero como te pesara un poquito más de la cuenta al pie, fácil te ibas a 12, 13, ¿vale? Fácilmente, pero muy fácilmente. Y nada, y qué más deciros, bueno, un coche que no era cómodo desde el coche que yo venía, porque fue un cambio de un C5 Exclusive, como os comenté en el anterior vídeo que tuve, ¿vale? Y me lo cambié por este BMW pensando que sería la leche, hablando en plata, ¿no? La leche pensaba que sería este coche. La verdad es que desde entonces ya no volví a tener ningún BMW más y pienso que no lo tendré más, un BMW. Puede que hayan mejorado, seguramente habrán mejorado muchísimo, ¿no? La tecnología ha avanzado, bueno, los fabricantes buscan consumos, que tampoco consuma aceite, pero bueno, en fin, no sé. La verdad es que me dejó muy mal sabor de boca aquel coche en aquel momento. Me costó un dinero y bueno, y ese dinero pues se vio reflejado en nada porque no acabé nada contento, la verdad, con ese coche. Pero sobre mi experiencia. Con eso no quiero decir que los otros BMWs 320i que salieran al mercado pasaran lo mismo, porque no tengo conocimiento ni de que sí, ni de que no. Pero como que no tengo conocimiento ni de que sí, ni de que no, solo puedo hablar desde mi experiencia. Simplemente, llanamente. ¿Vale? Entonces, pues nada, eso... nada. Cuando Cuando yo cambié ese coche lo cambié por algo mejor, pero bueno, por algo mejor que iba, mejor dicho, por algo que me iba mejor a mí, que no tenía que estar pendiente de abrir el capó cada 1000 kilómetros y meter un litro de aceite ahí en el motor, ¿vale? Porque un motor, a ver, sí que puede ser normal que tenga un pequeño baremo de, 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 de que gaste aceite, ¿no? Pero un pequeño baremo. Pero si estamos hablando de un baremo de cada 1000 kilómetros un litro, no me vengáis con historias que, a ver, cada 1000 kilómetros un litro no tiene por qué gastar un coche eso de aceite, ni de coña. Eso te lo puede gastar en 15.000 kilómetros a lo mejor, pero no en 1000. No, cada 1000 kilómetros ni vamos, ni borracho. Y nada, esa fue mi experiencia con este coche, con el 320i. Era buen coche, era un coche deportivo, era un coche que corría, era un coche que chupaba un poco más de la cuenta, contando. Es un 6 cilindros en línea y es un coche que me chupaba aceite. Entonces, mi experiencia, y si me pregunta alguien, ¿te volverías a comprar el coche que tuviste, ese BMW, no sé qué, E46? No, no, la respuesta sería que no. Clara y llanamente sería que no. No me compraría otra vez ese coche. La verdad es que no. Optaría por muchísimas más opciones que hay en el mercado antes de comprarme ese BMW. Pero bueno,
No todos los BMW salen malos, evidentemente. BMW es una buena marca, pero me tocó el que me tocó. Y ya está, ni más ni menos. Siempre hay unidades que salen mejor que otras. Pero bueno, eso es la experiencia que os puedo contar a vosotros que me seguís y me veis. Es la única experiencia que os puedo contar sobre el coche que estamos hablando. Vale, y nada, y salvo todo esto, pues desearos que sigáis bien estos días y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle un me gusta, por favor. Venga, muchas gracias. Que vaya bien el día. Hasta luego.